Amados hermanos, amigos, qué dicha más grande que Dios nos dé una oportunidad más para seguir escudriñando su palabra. Eh, Tuve un poquito de problemas con el equipo de grabación, pero gracias a Dios ya se ha superado. Por eso no he estado por 2 días más o menos, pero aquí estamos nuevamente con todo el deseo de compartir lo que Dios nos da, especialmente para el tiempo en que estamos viviendo. Estamos estudiando un tema muy fascinante que se titula Siguiendo a Jesús en el Santuario Celestial. Tema, yo lo diría, maravilloso, porque como pueblo al final del tiempo debemos de saber en qué fase del plan de redención estamos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer al estudiar estos temas. No estamos buscando una fecha, decir día, hora, no. Pero debemos estar ubicados en el rollo profético, debemos estar ubicados en el plan de la redención. Y el bosquejo, como hemos estado viendo, el bosquejo del plan de redención es el santuario. Por eso, si aprendemos a descifrar lo que significa el santuario aquí en la tierra, nos es fácil saber en qué parte del santuario está Jesús y dónde nosotros debemos estar siguiéndole a Él. Así que con la ayuda de Dios vamos a encomendar nuestras mentes, nuestros pensamientos al Todopoderoso para que nos guíe para poder llegar al fondo de estos temas tan preciosos. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, aquí estamos nuevamente, queriendo seguir tus pisadas, oh Dios, a través de ese plan maravilloso de redención que trazaste desde la misma eternidad. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por que nuestras mentes se interesen en estos anales eternos que tú has dejado para tu pueblo, especialmente en la hora en que estamos viviendo. Suplicamos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu impregnes nuestra mente, abras nuestras neuronas, nuestros sentidos, para que en forma maravillosa podamos entender que podemos confiar nuestros casos, aún aquellos casos desesperados, podemos confiarlos en tus preciosas manos. Eterno Dios, acéptanos delante de ti, perdona nuestros pecados y con humildad de espíritu ayúdanos a entender tu maravilloso carácter. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos siempre para aquellos hermanos que en algún momento no han escuchado ya con esto son 4 temas anteriores en los cuales estamos estudiando todo lo que tiene que ver con el santuario. Ahora toca el tema 4, siguiendo a Jesús en el santuario celestial. Entonces vamos a ir estudiando poco a poco en la parte introductoria vamos a tratar de resumir lo que hasta aquí hemos estado estudiando para que en una forma entendible y fácil podamos entrar con Jesús a donde Él está, por la fe. La hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio realmente ha llegado.
Cuando se pronunciaron estas palabras es porque el juicio ya estaba en acción. Es porque el juicio, cuando se entendiera este pasaje, la hora de su juicio ha llegado. Esto tiene que ver con Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando estas palabras llegaran a entenderse, el juicio ya iba a estar en proceso. Por eso el término la hora de su juicio ha llegado. Pero lo vamos a comprobar en un momento bíblicamente. Partiendo del santuario, hemos entendido, número 1, que el santuario es el bosquejo del plan de redención a lo largo de los siglos. Lo primero que entendemos a través del santuario es que ese es el bosquejo. El santuario es el bosquejo del plan de redención. Por lo tanto, el verdadero pueblo de Dios, en las diferentes épocas, en las diferentes fases del plan de redención, siempre han sabido dónde están ubicados. Número 2. El santuario describe las 3 fases del ministerio de Jesús en la redención del hombre. Muchas personas creen que Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Miren, hizo lo fundamental. Hizo lo que pasó en la cruz del Calvario, realmente es el sello del plan de redención. Pero Jesús iba a continuar ministrando en favor del hombre. Entonces el santuario describe las 3 fases del ministerio de Jesús en la redención del ser humano. Esas 3 fases se dejan ver en los 3 partes que se dividía el santuario, como hemos estado viendo en los temas anteriores. ¿Qué fase del ministerio se cumplió en el atrio? En el atrio Jesús era la víctima, inocente era el sacrificio. Allí Él dio su vida por nosotros. Esto abarca desde el que entra el pecado hasta la muerte de Jesús. La humanidad estuvo en el atrio. Todos los que vivieron en esa etapa estuvieron en el atrio con Jesús, siguiendo a Jesús de siglo en siglo en el atrio. Esto se cumplió en el año 31, cuando Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Bueno, en el lugar santo, sigamos en el lugar santo a Jesús. En el año 31, Jesús, nuestro intercesor, entra entre el pecador y Dios, entra a comenzar su tarea de sacerdote intercesor. Sin embargo, el sacrificio que él hizo no podría ser sacerdote ni intercesor si no hubiese ocurrido el sacrificio en la cruz del Calvario. Así es que en el lugar santo Jesús es la víctima, inocente es el sacrificio que hizo en la fase del atrio, pero a esto se le agrega ahora en el lugar santísimo, después del año 31, cuando Jesús comienza a interceder por la raza humana. ¿Y qué le da derecho a interceder? El que Él sea el sacrificio.
Del año 31 hemos dicho cuánto tiempo pasó en el lugar santo. Es nuestro trabajo descubrir esta fecha, del 31 después de Cristo al año 1844, cuando Jesús abandona el lugar santo y entra al lugar santísimo. Lo menciono, pero en un momento, si nos da el tiempo, vamos a descubrir esa fecha bíblicamente en la historia de la humanidad y a través de la Biblia. Bueno, en el lugar santísimo va la tercera fase de Jesús para redimir a la raza humana. Primera fase, el atrio; segunda fase, el lugar santo. Ahora, ¿qué hace Jesús en el lugar santísimo? Como vamos a ver en un momento bíblicamente, Jesús es investido por el Padre como juez. Así que, para ser juez, la bendición más grande es que Él es sigue siendo nuestro sacerdote intercesor y sigue siendo la víctima que dio su vida por nosotros. Estas dos cosas lo acreditan, lo autorizan para ser un juez justo y misericordioso al mismo tiempo. Eso hemos visto hasta hoy. Sigamos. En el santuario terrenal habían dos servicios, dos clases de servicio. Uno diario, valga la redundancia, todos los días. Eso era el servicio diario, continuo. Pero una vez al año, el sumo sacerdote, no un sacerdote común y corriente, el sumo sacerdote oficiaba todo ese día, una vez al año. Eso se llama día de la expiación. Se le llamaba en hebreo el Yom Kippur, día de la purificación de los pecados confesados del pueblo, día de juicio, donde se necesitaba un abogado intercesor. Este rito, esta ceremonia, este servicio era, una vez al año. Día de la purificación del santuario. Guarden estos términos porque en un momento nos van a servir. ¿Cuál debería ser la actitud del pueblo de Dios en el gran día de la expiación? O sea, todos los rituales que se daban en el santuario terrenal tenían su culminación, todo culminaba en el día del Yom Kippur, en el día de la purificación del santuario, en el día de la expiación, en el día del juicio. Entonces, todo culminaba allí. ¿Qué actitud debería tener el pueblo de Dios el día de la purificación del santuario? Lo vamos a ver. Levíticos 23-24 dice, en el día del Yom Kippur, ¿cuál debería ser la actitud del pueblo de Dios? Di a los israelitas, el primer día del séptimo mes será sábado. Se anunciará al son de trompetas y habrá asamblea santa. O sea, el día del Yom Kippur, el día de la purificación del santuario, iba a ser una santa convocación. Era un día de los más solemnes. Entonces iba a haber asamblea santa. Levítico 23-27 dice, el 10º día del séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa asamblea, ayunaréis y ofreceréis al Señor ofrenda abrasada al fuego. Miren que este era un día, ¿qué podríamos decir?
lo más esperado por el pueblo. Era la fiesta más solemne. El pueblo tenía que estar en ayuno, en oración, confesando el pecado, porque ese día Dios iba a limpiar todo a su pueblo, los pecados confesados. Levítico 23:29 dice: el que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. O sea, el que no se consagre. Simplemente lo que seguía era ser cortado del pueblo en aquella época. Si entendemos los oficios del santuario, las fiestas del santuario, de la economía judía, que simbolizaban las fases del ministerio redentor de Jesús, según el bosquejo del santuario, nos va a ser fácil, lo estoy repitiendo, nos va a ser fácil entender dónde está ahora mismo Jesús, en qué parte del santuario está y cuál es su función en este momento. Vamos a recordando, especialmente para nuestros hermanos que tal vez por primera vez están escuchando este tema, ¿verdad? No han tenido la oportunidad de entender el tema, los 3 temas anteriores acerca de esto. Pero bueno, ojalá que los puedan escuchar después. Vaya, recordando. Éxodo 25, 8 y 9. Y me harán un santuario y habitaré entre ellos. El deseo de Dios de estar cerca de sus hijos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. No era que un grupo de personas, vamos a hacer un santuario para que Jesús esté aquí con nosotros y miren, o lo vamos a hacer así. Hermanos, Dios mismo le dio el bosquejo, el diseño, el santuario a escala. Cada cosa, tanto los utensilios, cada cortina, Dios dijo cómo lo quería. Tomemos en cuenta eso. Él nos salva y Él tiene derecho a decir cómo nos salva, a decidir cómo nos salva, a diseñar cómo nos salva. Algunas veces nosotros queremos ser salvos a nuestra manera, que Dios se adapte a nosotros. Y como quien dice, si no, no me salvo, vea. Si quiere el Señor que me salve así, si no, no. ¿Cómo es eso, hermanos? Dios es Dios. Y por amor tenemos que obedecerle como Él diga. En Hebreos 8:5 se plantea la misma situación. 8:5, Hebreos. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia, oigan bien, es copia y sombra de lo que hay en el cielo. O sea, lo real, lo verdadero, donde realmente está en el cielo. El santuario era una copia nada más. Por eso Dios dijo a Moisés, cuando iba a levantar el santuario: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Se dan cuenta? El santuario yo no sé por qué, pero el privilegio es nuestro como adventistas de saber descifrar lo que es el santuario. Ninguna otra iglesia, ninguna otra denominación, ninguna otra religión puede entender lo que está y lo que encierra el santuario celestial. Ahora, vamos a Hebreos 8, 1 y 2, porque quiero recalcar la idea de que todo lo que ocurría en el santuario era una copia de las realidades eternas del plan de redención. Dice Hebreos 8, 1 y 2.
Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un santuario, que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad. Jesús en el año 31 entra y se sienta en el trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. O sea, Jesús iba a ser sacerdote, pero ¿de cuál santuario? No del terrenal, sino del verdadero, del celestial. También en Hebreos 9, 23 y 24, la idea es la misma. Dice, fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuesen purificados con esos sacrificios. Leo nuevamente. Fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuesen purificadas con esos sacrificios. Pero las realidades celestiales, pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos. O sea, el asunto del pecado iba a llegar hasta el cielo a ser tratado allá y los sacrificios de animales ya no servían. Tenía que ser un mejor sacrificio. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. ¿Quién es nuestro único sacerdote intercesor, hermanos? Es Cristo. Y hubo un poder tremendo que dijo que era una mujer, o que son los que mueren y están en la gloria los que interceden por nosotros. Hermanos, un ataque tremendo al ministerio sumo sacerdotal y sacerdotal de Jesús. ¿Qué hace hoy Jesús en el tiempo del fin? ¿Dónde está y qué hace? Ahora bien, dice en Hebreos 9:26. ¿Qué hace Jesús? Cuando Él subió en el año 31 y entró, se entronizó en el cielo, ¿cuál comenzó a hacer su trabajo? Dice Hebreos 9:26. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Terminó el trabajo, como quien dice, vaya a morir por la raza humana, hay que vean qué hacen. Yo me sacudo las manos y ya hice lo que tenía que hacer. Hermanos, gloria al Señor, el Señor trabaja y su trabajo es completo. Esta era una fase, es su sacrificio, su vida como cordero inmolado, el verdadero cordero. Pero su trabajo continúa en el cielo. ¿Qué hace al final de los siglos? Dice, se presentó una sola vez para siempre para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. ¿Qué hace Jesús en el cielo? Expiar el pecado, quitar el pecado, purificar a su pueblo, purificar el santuario. ¿Dónde se haría esto? En el lugar santísimo, así como una vez al año el sumo sacerdote oficiaba en el santuario terrenal una vez al año para purificar de una vez por todas los pecados del pueblo. Lo mismo Jesús
pero en un tiempo real. Si hubo una fecha para cada fase del ministerio de Jesús, tiene que haber una fecha de inicio para el juicio previo a la segunda venida. Porque cuando Él venga, viene con la sentencia. Porque el juicio debe ser antes. Cuando Jesús venga por segunda vez, no va a venir a ver cómo están fulanita, cómo... Hermanos, ese trabajo Él lo está haciendo ya. Cuando Él venga, viene a dar a cada uno según sea su obra. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 2:12. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. No viene a juzgar, viene a ejecutar sentencia. La Biblia habló del juicio desde tiempos atrás. Y esta es la parte que vamos a ir viendo ahorita. ¿Desde cuándo se habla de que iba a haber un juicio? Vamos a ver unos cuantos nada más. Hay muchos, pero vamos a ver unos cuantos nada más. Veamos qué dice la Biblia en cuanto al juicio. Salmo 96:13. Salmo 96:13 dice: ante el Señor que viene a juzgar la tierra. Juzgará. Juzgará es un verbo que está en futuro. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Cuando fue escrito este salmo, creo que David lo escribió, David sabía que iba a haber un juicio, pero estaba en el futuro, desde el punto donde él estaba de su existencia. Dice, juzgará al mundo con justicia. Juzgará es futuro. Veamos otro. Salmo 72:2. Salmo 72:2 dice, Él juzgará. Otra vez el verbo está conjugado en futuro. Juzgará allá en el futuro. Él juzgará a tu pueblo con justicia, a tus afligidos con juicio. El punto aquí es que cuando se escribieron los salmos, ellos estaban seguros de que iba a haber un juicio, pero ese juicio estaba en el futuro. Vamos acercándonos un poquito más al tiempo de Salomón. Salomón escribió Eclesiastés. Y en Eclesiastés 11:9, vea lo que dice. Y me dice si Salomón sabía del juicio. Si era juicio presente, futuro o pasado. Pongan atención y me lo dicen. Joven, alégrate. Estoy leyendo Eclesiastés 11:9. Joven, alégrate en tu juventud. ¿Qué consejo? Alégrense. Y pásala bien en los días de tu juventud. Disfruten todo lo que quieran. Anda en los caminos de tu corazón. Lo que se te ponga por hacer, hágalo. Y en la vista de tus ojos. Pero miren lo que dice después. Pero ten en cuenta de que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. Aquí dos cosas que quiero resaltar. Una, jovencito, haga lo que le dé la gana. Diviértase, parrandee, trasnoche, haga lo que usted quiera. Pero, ¿qué dice? Al final, pero ten en cuenta que sobre todas esas cosas Dios te juzgará. Así es que mejor piénsenlo bien, porque tarde que temprano dar rienda suelta tiene sus consecuencias, tanto en esta tierra como en el juicio de Dios. Ahora, ten en cuenta que de todas estas cosas Dios te juzgará. Otra vez el término está en futuro. Te juzgará Dios. Ahora vamos a Hechos.
El libro de Hechos fue escrito después que Jesús ascendió al cielo en el año 31. Después sus apóstoles comenzaron a escribir el libro de Hechos. Hechos 17:31. Oigan esto también. Por cuanto ha establecido un día. ¿Escucharon? Hay una fecha. Dios nunca hace nada a la deriva, a la casualidad, a ver qué le sale. Ya en la época de los apóstoles, dicen ellos, por cuanto él ha establecido un día en el cual juzgará, otra vez el término juzgará, al mundo con justicia. ¿Cuándo? En el futuro. Hay un día. Por medio de aquel hombre, o sea, miren, no es mujer, por medio de aquel hombre que él ha designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Dos cosas a resaltar. Número uno, el que va a juzgar es hombre. Número dos, estaba en esta época de los apóstoles, estaba en el futuro, juzgará, y es un hombre el juez. Tenemos que tomar en cuenta esto, es hombre, no es mujer. Ahora, al haber estudiado estos textos, podemos entender que en toda la Biblia se habla de un juicio. Ahora, vamos a ubicar ese juicio. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? Y luego, si Dios lo permite en esta oportunidad o mañana, vamos a ir viendo esa fecha, 1844, de dónde surge en la Biblia y en la profecía en relación al juicio. Bueno, vamos a ver Daniel 7:8. Siempre les aconsejo que tengan su Biblia en mano. Es bueno que vayamos comprobando todo como los bereanos. No creer absolutamente todo lo que me dicen. No, yo tengo que comprobarlo con la Biblia. Por lo menos así soy yo, vea. Por lo menos eso hago yo. Vaya, vamos a ubicarnos en Daniel 7:8. Voy a contar el contexto rápidamente. En Daniel 7 surgen 4 bestias del mar. Una bestia representa a Babilonia, otra bestia a los medos y persas, otra bestia a Grecia y la última bestia es una bestia extraña que representa a Roma imperial. 4 imperios que iban a gobernar el mundo entonces conocido. Lo interesante es que la cuarta bestia es espantosa, es terrible, representa a Roma. Y lo que es peor que esta bestia tiene 10 cuernos. Y de en medio, cuando Daniel estaba viendo esta visión, de en medio de los 10 cuernos va surgiendo un cuernecito pequeñito que se va haciendo fuerte y más grande que los demás y tumba a 3 de los cuernitos que están ahí. Ese cuerno es extraño porque tiene ojos como de hombre y tiene boca que habla palabras arrogantes. Veamos en la Biblia. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos de la cuarta bestia, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con arrogancia. Mientras esto ocurría,
mientras este cuerno estaba haciendo de las suyas, y yo quiero que me acompañen a ver todo lo que este cuerno pequeño dice Daniel que hacía. Y lo vamos a ir viendo, porque quiero que nos detengamos para ver dónde comienza la escena del juicio. Vamos a ver. Vamos a Daniel 7, ya leímos 7:8. En el 7:11, el 7:11 dice: entonces miré, a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno. Parece que es un cuerno que habla con potencia. Si nos vamos al 7:21, Daniel 7:21, miren qué más hace este cuerno. Vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. ¿Qué poder será este en la historia? Para los que no conocen, nunca han estudiado, en un momento les voy a aclarar. 21. Hasta que, oigan bien esto, vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Pero hay alguien que lo pone en su lugar, miren. Hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Oh, ¿quién es este anciano de días que pronuncia juicio contra este cuerno pequeño que combate a los santos y los vence? En un momento lo vamos a ver. Sigamos. Quiero que entiendan todo lo que este cuerno pequeño hace. Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Tratará de cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué todo el mundo guarda ahora el domingo si el día que el Señor escribió con su dedo que había que guardar es el sábado? Hay un poder blasfemo que intentaría cambiar los tiempos y la ley, y actuaría por tiempos y medio tiempo. Esto en lenguaje profético son 42 meses y son 1260 días, años. ¿Qué más iba a hacer el cuerno pequeño? Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Este cuerno pequeño no se conformaba con conquistar los reinos de entonces y dominarlos, sino que iba a querer llegar aún hasta el mismo cielo y dominar a los seres celestiales. Miren qué poder. Se engrandeció hasta el cielo. Estoy leyendo Daniel 8. Dice, se engrandeció hasta el cielo. Se engrandeció hasta el príncipe de los ejércitos del cielo. Quiso destronar a Jesús mismo, hermanos. Quitó el continuo. Echó por tierra el santuario. Todo lo que significaba el santuario lo tumbó. Y echó por tierra la verdad. Tremenda la acción de este cuerno pequeño. Ahora, déjenme contarle que históricamente el cuerno pequeño es el papado, el papa que surge de las ruinas del Imperio Romano. Surge el papa y el papa llega a conquistar el mundo entonces, a dominar las conciencias, y todo el que se le oponía lo mataba. Hubieron más de 70 millones de cristianos y iba a actuar por 1260 días. ¿Sabían ustedes cuándo comienzan los 1260 días, años? Comenzaron en el año 538. Habían 3 tribus, los 10 cuernos de la bestia, de la cuarta bestia, significaban
10 naciones nacientes. Y ese cuerno pequeño comenzó a conquistar, pero habían 3 naciones arrianas que se le oponían al Papa. Y el Papa combatió hasta dominar 2. Y la última tribu arriana representada por estos 3 cuernos, eran 3 que se le oponían, cayó en las manos del sistema papal en el año 538 después de Cristo. Si al año 538 le sumamos 1290 días, que en profecía los días son años, ¿sí? Llegamos del 538 más 1260 días, llegamos a 1798, donde Napoleón Bonaparte mandó al general Berthier a tomar los estados pontificios del Vaticano, apresaron al Papa en turno y ese Papa murió confinado en la cárcel y, como quien dice, aparentemente se acabó la supremacía papal después de los 1260 años. Ahora, con esta breve historia, vamos de nuevo. No se pierdan, manténganse despiertos. Yo sé que a algunos les gusta la historia, a otros no mucho, pero cuando es asunto de salvación tenemos que hacer un esfuerzo. Vamos a ver, 7:8, volvamos al 7:8, para que ubiquemos la escena del juicio. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió de ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Ya les expliqué todo lo que iba a ser el cuerno. Ahora vean el 9, 7-9. Mientras Daniel miraba todo lo que hacía el cuerno pequeño, después, como quien dice, mientras yo miraba, después de eso, fueron puestos tronos. Y un anciano de muchos días se sentó. Ese anciano era Dios, el Padre. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Tremenda escena del juicio, hermanos. Miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó, esto es el juicio. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Después de la acción del cuerno pequeño, aparece la escena del juicio. Es que a Daniel se le mostró la escena del juicio y algo mucho más interesante que eso, le dieron la fecha. Dios le indicó cuándo ese juicio realmente iba a comenzar. Ya tenemos una pista. Tenía que ser después de 1798, cuando se le iba a quitar el poder al Papa. Después iba a haber, está la escena del juicio. Vayamos atando cabos con una mente receptiva. Ahora, ya vimos todo lo que hizo el cuerno pequeño. Entonces, Daniel, impresionado por todo lo que este cuerno pequeño iba a hacer en contra del Dios del cielo, Daniel se angustió. Daniel se sobresaltó a tal punto que, créanme, ahí dice la Biblia que él se enfermó. En Daniel 8, 13 y 14, acompáñenme a leer Daniel 8, 13 y 14.
Daniel estaba impresionado porque este cuerno pequeño, como que era Dios, quería destronar a Dios, quería hacer muchas cosas. Y miren lo que dice Daniel 8, 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba. Y otro santo le preguntó, un santo le pregunta al otro santo, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación desoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Daniel estaba preocupado porque parecía que a este cuerno pequeño nada lo detenía. Ya había echado por tierra el santuario del Señor, había querido destronar a los mismos ángeles, se creía superior a Dios. ¿Y saben quién tiene esa prerrogativa nada más que siempre ha querido? Satanás, a través de un poder humano aquí en la tierra. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación desoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? El 14. Y él le respondió, hasta 2300 días de tardes y mañana. Entonces el santuario será purificado. Aquí hay una cifra interesante. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Se acuerdan qué pasaba en el Yom Kippur? Era purificado el santuario, pero aquello era una sombra de la realidad eterna que tenía una fecha de comienzo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ahora, vamos a tratar de explicar la visión de los 2300 días de tardes y de mañana. ¿Qué es eso? Hasta 2300 días de tardes y mañanas, el santuario será purificado. O sea, después de 2300 tardes y mañanas, y Jesús iba a comenzar su obra de purificación del santuario, su obra de juicio, su obra de expiación al final era la tercera etapa. Por eso es que es importante que entendamos esto. Antes de comenzar a explicar todo esto, todo este rollo de los 2300 días, tardes y mañana, quiero que tomen en cuenta dos versículos bíblicos donde dice que en profecía es día por año. O sea, un día significa un año. ¿Cómo lo sé? Vamos a la Biblia. Ezequiel 4, 5 y 6. Ezequiel 4, 5 y 6 dice: Te he fijado los años de su maldad en una duración de 390 días. Durante esos días llevarás la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año. La Biblia es clara. Las profecías, a menos que su contexto lo exija realmente, pero en profecía un día significa un año. Veamos otro ejemplo en Números 14:34. Números 14:34 dice: Conforme al número de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi desagrado. Así es que las profecías que tienen que ver con números
tiene que ver día por año. De tal manera que cuando hablamos 2300 tardes y mañanas, que eso es un día bíblicamente, estamos hablando de 2300 días. Vamos a seguir adelante. Vamos paso a pasito para que no se me pierdan. Manténganse despiertos con un lápiz ahí para ir apuntando, si no se me van a dormir. En busca de la explicación, vamos a ver. Desde que entra el pecado hasta el año 31, Jesús, su oficio era en el atrio. Acuérdense, ser la víctima y el sacrificio. Del 31 hasta 4000 años adelante. O sea que por 4000 años la raza humana en esta etapa estuvo en el atrio, en la primera fase del ministerio salvador de Jesús. Desde el año 31, Jesús asciende al cielo, entra al trono con su Padre al lugar santo. Esto nos lleva desde el año 31 hasta el año 1844, en que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo como sacerdote, ¿sí? Vaya, y como mediador y como sacrificio por la víctima, por los verdaderos pecadores que somos nosotros, víctima por los pecadores. Ahora, ¿sabían ustedes cómo sé yo que Jesús el año 31, cabalmente en el día del Pentecostés, él entrando al cielo, el Padre lo entroniza en el cielo y el Espíritu Santo baja en el día del Pentecostés, que fue 50 días después de que Jesús resucita? Vean lo que dice Salmo 24, 7 al 10. Este es el momento en que Jesús entra al cielo cuando viene y una nube de ángeles lo toma. ¿Se acuerdan cuando unos ángeles se bajaron? Los discípulos, viendo que su maestro se elevaba, los ángeles bajan y le dicen: varones galileos, ¿qué estáis viendo al cielo? Este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir, así volverá. Ese es el momento, ahí comienza Jesús y entra al cielo, a las puertas del mismo cielo, en el día del Pentecostés, 50 días después de su resurrección. Miren cómo describe la Biblia cuando Jesús entra en esa ocasión al cielo, después de su sacrificio aquí en la tierra. Salmo 24, 7 al 10. Dice: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria?, preguntan los ángeles. El Rey de Gloria, el Señor, el fuerte, el valiente, el Señor poderoso en batalla. ¿Por qué se expresan así? Él va entrando al cielo porque viene de batallar con las huestes de los demonios, hermanos. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria, el que ha batallado y aplastó la cabeza de la serpiente en el mismo Calvario. Salmo 110, 1 y 4. Interesante. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El 4. El Señor juró y no desistirá: tú eres sacerdote para siempre. ¿En calidad de qué entró al lugar santo Jesús? A la diestra de su Padre. Dice: tú eres sacerdote para siempre
según el orden de Melquisedec. Ay, hermanos, qué hermoso. La Biblia es una sola y la explicación es realmente fascinante. Cuando Jesús entra al cielo, entra como sacerdote, intercesor. ¿Y cuál es la garantía de la intercesión de Jesús? Su sacrificio, hermanos, su vida misma. ¿De dónde sale el año 1844? Que es lo que nos tiene ahorita en estudio. Cuando Jesús pasa a hacer el trabajo de juez, de intercesor y de sacrificio. O sea que en la tercera fase, después de 1844, Jesús es juez, es sacerdote y es también el sacrificio. O sea, las tres fases juntas. Ahora, recordemos en los oficios del santuario, el sumo sacerdote, y la Biblia nos habla de que Jesús es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, el sacerdote atendía los oficios diarios por todo el año, como quien dice, representando desde el año 31 hasta 1844, Jesús se mantuvo en el lugar santo. Pero el día de la expiación, el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al santísimo. Era día de juicio, una vez al año. Juicio, expiación, borraba los pecados, él era sumo sacerdote. Ya la fase 1, 2, de donde sale 1844. En Daniel, el cuerno pequeño iba a actuar 1260 días. Pero después de que el cuerno habla con arrogancia, hay una escena de juicio. O sea, el juicio tiene que comenzar después de 1798, cuando el Papa aparentemente desaparece, aparentemente de la escena. A Daniel no solo se le ve la escena del juicio, sino que se le da el tiempo exacto en que iba a comenzar la tercera fase del ministerio de Jesús como juez. Entonces vamos a Daniel 8, 9 al 14, el cuerno pequeño. Daniel 8, 15 al 19. Quiero que me acompañen a leer Daniel 8, 15 al 19. Pobrecito Daniel no entendía mayor cosa. ¿Y saben por qué? Ya van a saber por qué. Daniel vivió 600 años antes de Cristo. Y entonces, miren lo que dice Daniel 8, 15, 19. Dice 8, 15 al 19. Mientras yo contemplaba la visión, esa visión de los 2300 días que a Daniel lo perturbó, mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprenderla, vi ante mí una semejanza de hombre. Y oí una voz de hombre en el Ulai que a gritos dijo: Gabriel, enseña la visión a este hombre. Entonces se acercó a mí y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: Hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. ¿Por qué no entendía esta visión el pobre Daniel, a pesar de que Daniel era un superdotado? ¿Pero por qué no entendía? Porque no era para su tiempo. El pobre Daniel no encajaba, no podía entender que era 2300 días y el santuario. Él sabía los ritos del santuario, él era hebreo. ¿Pero qué tiene que ver los 2300 días con mi santuario, con el santuario? Dice, entiende que la visión es
para el tiempo del fin. El 19. Y dijo: voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, en el tiempo final, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Otra vez, cuando se iba a entender la visión de los 2300 tardes y mañanas en el tiempo del fin. Daniel estaba de donde estamos nosotros a, ¿qué serían? Agréguenle a 21, 621, a 2600, no, sí, pues, 2621 años, hermanos. ¿Cómo lo iba a entender con frescura el siervo de Dios? Vamos al 8:26. Quiero que entiendan que esta visión de los 2300 días tenía que ver con el tiempo del fin. El 26, 8:26. La visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera. Y tú sella la visión, como quien dice, ciérrala. Sella la visión porque es para un futuro distante. ¿Cuándo se iba a entender esto? En el tiempo del fin. ¡Qué interesante! ¿Saben ustedes que en Daniel, y vamos a llegar hasta aquí, no quiero que se me cansen mucho, más bien quiero que queden con ganas, motivados, porque tenemos muy largo recorrido. Tenemos que llegar hasta nuestro día, donde estamos. Pero por eso el tema es caminando con Jesús en el santuario celestial. Tenemos que por fe seguir a Jesús en el santuario celestial. Daniel hace una oración hermosa. Daniel ora. Y la oración de Daniel es una oración preciosa. ¿Saben ustedes que Daniel también estudiaba a los profetas de su época? El profeta Jeremías había profetizado por orden divina que los israelitas que habían, Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén, el templo, las murallas, todo fue tomado y destruido, y muchos, entre ellos Daniel y sus 3 amigos, vinieron siendo esclavos a Babilonia. Pero Jeremías, por orden de Dios, había dicho que solo iban a ser 70 años de cautiverio. Después de los 70 años, el pueblo de Dios iba a tener la opción de regresar a Jerusalén. Y Daniel creía en esas promesas y él leía a Jeremías y decía: ya está cercano, ya falta poco, ya es poco lo que queda para que regrese nuestro pueblo a construir la ciudad de Jerusalén. Pero ahora el santo me dice que 2300 tardes y mañanas, ¿cómo es esto? 2300 años, eran 70. Y él no podía entender que esto era para el tiempo del fin. Por eso es que el Señor estaba por darle a entender toda la explicación de la visión de las 2300 tardes y mañanas, aunque el mismo Dios sabía que él solo lo iba a escribir, pero no lo iba a lograr comprender. Quiero que vayamos al texto donde ahorita, en un momento posiblemente, nos vamos a quedar, para que cuando retomemos este tema el día de mañana, nuestra mente esté bastante fresca. Repasen lo que hemos estudiado, apúntenlo. Esto es lo que realmente tenemos que hacer, porque a través de la enseñanza del santuario, el verdadero pueblo de Dios
entiende en qué momentito estamos ahora. Y esto es a donde yo quiero llegar, pero tenemos que caminar paso a paso. Vamos a Daniel, capítulo 9, versículo 23. Miren qué hermoso es el Señor. Vamos a leer desde el 20. Daniel está angustiado por su pueblo. Daniel ya está aquí, ya está viejito Daniel. Y él está orándole a Dios con angustia que permita que el pueblo regrese. Miren la respuesta de Dios a la oración de Daniel. Con esto nos vamos a quedar para retomarlo mañana, primero Dios. Dice: aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado. ¿Usted quiere que Dios conteste sus oraciones, hermano? Primero confiese el pecado. Confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y presentando mi ruego ante el Señor mi Dios por su santo monte. Aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel es el ángel que tomó el lugar de Lucifer en el cielo. Cuando fue arrojado a tierra, Gabriel quedó comandando los ejércitos. Miren qué privilegio de Daniel, que el comandante de los ángeles, el ser creado de mayor, ¿qué podíamos decir?, altura en el cielo, fue enviado. Miren qué hermoso. Aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión de las 2300 tardes y mañanas, al principio vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Me instruyó y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la palabra y entiende la visión. Qué hermoso, hermanos. Cuando nosotros confesamos el pecado delante de Dios, cuando con corazón humillado vamos al Señor, las respuestas salen inmediatas. Daniel estaba preocupado por su pueblo, por él. Estaba buscando a Dios para entender, y la respuesta llegó inmediatamente. Y el ángel mismo empezó a explicar la visión. Saben, no quisiera que se pierdan el tema de mañana. Hagan un esfuerzo, porque el día de mañana, con los más detalles históricos, con fechas, con números, con sumas, con restas, vamos a llegar al año 1844. Es el año en que Jesús pasa a ser su última fase de su ministerio en el santuario celestial, que llega hasta nuestros días, antes de la segunda venida de Jesús. Entonces, hermanos queridos, a través de todo esto, ¿qué siente usted por Dios, por Jesús? ¿Qué siente, hermano, al ver a un Dios ocupado hasta en los mínimos detalles de aquel misterio de la piedad que en los anales eternos Él configuró, formó, trazó con paso seguro, ha venido, y aunque Satanás ha querido oponerse, nada hasta aquí ha detenido a Dios en el plan que Él tiene para redimirnos? ¿No le gustaría
ser tomado en cuenta en este maravilloso plan, hermanos? ¿No le gustaría? Porque ahorita lo que vamos a ver es la fase de Jesús donde se propone sacarnos libres en el juicio, declararnos santos, declararnos limpios, emblanquecidos, purificados. Ese es el trabajo de Jesús en este momento. Pero Él no puede hacer ese trabajo si ustedes y yo no confesamos el pecado y nos limpiamos en la sangre preciosa que Él vertió en la cruz del Calvario. Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Por muy dura que esté la situación, y se va a arreciar dentro de poco, por eso quiero dar estos temas para que usted tenga la seguridad de que Dios está bajo el control. Y si estamos con Dios, seremos llamados elegidos y fieles. Y saldremos victoriosos de esta turbulencia que se llama pecado al final del tiempo. Es mi deseo y oración que este plan maravilloso lo hagamos nuestro, lo sigamos. Sigamos a Jesús donde está, en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Porque el tiempo está corto a terminar esa fase. Que Dios bendiga a cada uno y preparen su lápiz, su papel para mañana, para poder llegar a 1844 a través de la Biblia. Que Dios les bendiga enormemente. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, grande y maravilloso es tu nombre, oh Dios. No hay palabras humanas que puedan dar gloria como tú mereces. Gracias porque en el cielo te da honra y gloria a aquellos seres santos que nunca te han desobedecido y se glorian y se honran y dan, se sienten motivados día y noche por los siglos de los siglos a dar honra y gloria a tu bendito nombre. Un día vamos a ser parte de esos seres celestiales sin pecado. Esa es tu intención y eso es lo que yo deseo. Y yo me imagino que mis hermanos que oyen este mensaje también lo desean. Amado Dios y Padre, en tus manos encomendamos nuestros casos. No sé si hay casos desesperados, pecados horrendos en nuestras vidas, pero que tú con tu sangre, por tu sacrificio, nos quieres limpiar de todo pecado. Ese es tu trabajo hermoso en el cielo. Oh Dios, toma nuestros corazones, nuestras mentes, límpianos de toda maldad y de todo pecado y permítenos seguirte ahí donde estás, seguir esas campanitas en tu traje donde estás intercediendo por nosotros. Queremos que cuando la gracia termine, que por tu gran misericordia podamos ser liberados del pecado. Te lo suplicamos en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted puede compartir estos mensajes sencillos, compártalos para que sean bendición para otros. Suscríbase al canal, mantenga día a día, toque la campanita para que le sean descargados los mensajes. Compártalos con los que pueda, con aquellos que usted cree que pueden ser bendecidos con estos pequeños mensajes. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.